Hola, de Scriptamanent. Hablemos de la Edad Media, de uno de los fenómenos más oscuros y controvertidos de la Edad Media, la Inquisición, de la Iglesia Católica. Entonces comenzamos esta descripción. Primero, el periodo es a finales del siglo XII y principios del XIII. Nos encontramos, por supuesto, en Europa, y el punto de partida es principalmente Francia y el norte de Italia. ¿Qué está pasando? La Iglesia Católica es una autoridad religiosa y económica absolutamente indiscutible. Se trata de que el Papa es una autoridad europea poderosísima, pero para la Iglesia Católica surgen problemas porque hay una serie de nuevas confesiones que comienzan a poner en duda el primado de la Iglesia Católica, los principios fundamentales de la Iglesia Católica. Uno de estos son los llamados cátaros. Los cátaros tienen una serie de ideas e interpretaciones sobre la fe diferentes a las de la Iglesia. En particular, los cátaros niegan la llamada transubstanciación, que es uno de los momentos fundamentales del rito de la misa. Los cátaros, además, negaban la existencia del purgatorio, la negaban por completo. Criticaban el culto dentro de las iglesias y también la adoración de las imágenes sagradas. Y por lo tanto, hacían una fuerte crítica a principios fundamentales de la Iglesia Católica. Luego estaban los otros principales, los valdenses, que en cambio partían de un supuesto, querían imitar la vida de Jesucristo y por lo tanto vivían en pobreza extrema, en pobreza absoluta, y pertenecían a los llamados órdenes mendicantes, es decir, vivían solamente de limosnas, sin acumular riquezas. Estos valdenses también se presentaron ante el Papa Alejandro III, quien compartía su forma de vivir según el ejemplo de Jesús, pero no quería en absoluto que ellos, que eran laicos, pudieran predicar. El hecho de que los laicos predicaran o incluso leyeran la Biblia era absolutamente desaconsejado, casi prohibido por la Iglesia Católica, así que los cátaros y los valdenses representaban un peligro para la Iglesia, que inicialmente intentó sofocarlos. Pero como la difusión de estas dos confesiones y de otras menores comenzaba a descontrolarse, la Iglesia Católica en un cierto momento los definí como herejes. ¿Hereje qué significa? Hereje es cualquiera que ponga en duda o niegue completamente uno de los principios fundamentales de la Iglesia Católica, los llamados dogmas, a los que hay que creer sin hacerse preguntas, sin dudar absolutamente de nada. Entonces, cuando la Iglesia identifica estas confesiones como heréticas, crea una verdadera institución para combatir a estos herejes que se llama Santa Inquisición, que por lo tanto es una institución oficial, altamente organizada, y esta institución tenía toda una serie de personas, de roles, una verdadera burocracia. Una lista muy sencilla: estaban los inquisidores, es decir, los protagonistas de la Inquisición, que inicialmente eran elegidos de todo el clero, pero luego fueron seleccionados del orden dominicano. Estaba el vicario, que muy a menudo era el vice del inquisidor, hacía sus veces. Había comisionados que estaban encargados de llevar a cabo investigaciones para identificar a los herejes. Por toda Europa había los proviviri, es decir, personalidades de los distintos países y ciudades, que eran consideradas bastante superpartes, personalidades admiradas y respetadas por su comunidad. Y luego había oficiales, digamos, paramilitares, con guardianes de las cárceles. Toda esta institución, con toda esta serie de roles y representantes de esta institución, perpetró la Inquisición de la Iglesia medieval en Europa. Y fue una de las páginas negras de la Europa medieval.
Pero en la práctica, intentemos en este punto simular un proceso de inquisición, es decir, cómo funcionaba un proceso por inquisición. Entonces empecemos precisamente por el origen. En primer lugar, era necesario difundir el conocimiento sobre esta inquisición. Así que, en las distintas ciudades y países, las autoridades civiles apoyaban la inquisición de la Iglesia, y en particular, los propios inquisidores llevaban a cabo sermones públicos, durante los cuales proclamaban la existencia de dos edictos fundamentales. El primero era el edicto de la fe, con el que se reafirmaban los conceptos y los dogmas fundamentales de los católicos, y se invitaba a denunciar a los herejes, es decir, a denunciarlos oficialmente para que fueran perseguidos, y luego se proclamaba y comunicaba el edicto de gracia, es decir, era un edicto por el cual, dentro de 30 días, un hereje, si se presentaba ante el tribunal de la Inquisición y confesaba, sería perdonado o recibiría penas bastante leves. Así que estos comicios públicos, estas explicaciones públicas, asustaban a la gente. Se decía prácticamente que inmediatamente se les señalaba a los herejes que rendirte de inmediato, presentarte enseguida, de lo contrario, serían problemas muy graves. Así que podemos imaginar el miedo de la población en estas situaciones públicas. Después de esta serie de comunicaciones oficiales bastante preocupantes, había una serie de investigaciones, en el sentido de que una investigación, un proceso, comenzaba en 3 situaciones. O porque el inquisidor realizaba investigaciones secretas por su cuenta, y así indagaba, recopilaba información e identificaba a los herejes de manera autónoma. Luego había un segundo caso, la llamada voz del pueblo, es decir, cuando la comunidad daba a entender que una persona probablemente era hereje, así que el chisme, los rumores del pueblo, digamos así. Y luego estaban las denuncias oficiales, es decir, se podía denunciar a una persona por herejía, y esa persona, obviamente, sería puesta bajo observación. Entonces llegaba una notificación al imputado hereje, así que una citación ante el tribunal de la Inquisición, y debía presentarse en el tribunal en pocos días. Cuando el imputado se presentaba ante el tribunal, ¿quién estaba allí? Estaba el inquisidor, o su vicario, que solo con verlo daba miedo, y al lado, sentado junto a él, estaba el obispo de su ciudad o un delegado suyo. Comenzaba, entonces, inmediatamente, un interrogatorio, que era sustancialmente la base, el núcleo del proceso de inquisición. El interrogatorio generaba terror en quien era sometido, un interrogatorio insistente, preciso, a veces incluso amenazante. Entonces, sí, el acusado confesara inmediatamente haber sido hereje, haber puesto en tela de juicio los dogmas de la Iglesia, podría, llamémoslo, como diríamos hoy, directamente, ser juzgado rápidamente y tener una pena menor, y luego les diremos cuáles. Pero en el momento en que el imputado resistía, negaba, intentaba ocultar las pruebas, es decir, se mostraba más difícil de lo esperado. Entonces, el inquisidor podía utilizar una serie de técnicas. La primera estaba precisamente en su capacidad de interrogar al imputado, lo ponía contra las cuerdas, intentaba encontrar contradicciones en su relato, realmente intentaba encontrar pruebas que pudieran ponerlo en dificultades. Esto era bastante fácil para el inquisidor, porque el inquisidor, a su discreción, podía también tomar palabras, gestos, respuestas, actitudes y establecer que eran pruebas. Así que el inquisidor tenía un gran poder para producir pruebas a su antojo, y por lo tanto, la situación era muy peligrosa. El inquisidor también podía encarcelar al sospechoso por tiempo indefinido hasta que confesara, y así le arruinaba la vida. E incluso hay un momento bastante trágico. Hay un momento en que el Papa Inocencio IV, con su disposición ad extirpanda, también se permitió la tortura contra el imputado para obtener la confesión, y así, a veces los procesos de Inquisición eran un horror terrible, eran realmente un horror indescriptible. Y para llegar a la confesión, hay que decir que el poder desmedido del inquisidor y los medios que tenía a su disposición teóricamente estaban un poco limitados tanto por la presencia de los boni viri o probi viri, que eran autoridades ciudadanas reconocidas por todos como autorizadas, que hacían una especie de consulta legal, así que mitigaban un poco la intervención del inquisidor, y tanto de las autoridades ciudadanas que debían verificar, sobre todo cuando se trataba de confiscar bienes, para que la Inquisición no se convirtiera en un método para robar.
Ciertamente existían estos controladores, pero hablemos claro, sobre todo en los siglos XIII y XIV, difícilmente se oponían a la Iglesia Católica, así que es obvio que los procesos eran realmente aterradores para el imputado. ¿Cómo terminaba un proceso de Inquisición? Terminaba con una sentencia pública que se llevaba a cabo, por lo tanto, públicamente, y se llamaba sermo generalis o auto de fe, utilizando un término portugués, porque la Inquisición portuguesa fue una de las más activas. Entonces, ¿qué estaba pasando? En 1900, esta, situación pública, primero había una misa solemne, luego había una serie de oraciones para introducir un poco el acto final, que era el de llevar a los condenados. Venían completamente rapados, así que estaban calientes. En la cabeza les colocaban un gorro de asno para ridiculizarlos y luego llevaban un vestido, realmente un vestido de saco, muy pobre, sobre el cual se hacía un pequeño dibujo, que equivalía a la pena que debían cumplir. Así que piensen en la consternación, la humillación, el terror de estas situaciones, y en un cierto momento se llegaba a la lista de las penas que se imponían a los llamados herejes. ¿Cuáles eran estas penas? Eran muy variables. Digamos que las penas más leves, en las que te librabas, consistían principalmente en una abjuración pública en la que se abjuraba de la herejía y se declaraba seguir la religión católica, de todo y por todo, seguido luego de una serie de penitencias y oraciones que debían realizarse en casa, pero siempre controlados por comisarios. A veces se podía decidir que debías ir en peregrinación, incluso a la Tierra Santa, de modo que con esa peregrinación, el público que luego, de todos modos, debía demostrar que expiaba su culpa. También había una decisión muy grave. Aquí ya nos vamos a lo serio, es decir, llevar sobre tu ropa una túnica muy reconocible, con cruces rojas, que te marcaban inmediatamente ante la comunidad como hereje, penitente. Esto claramente te excluía completamente de la sociedad, estabas marcado prácticamente de por vida, y todos te evitaban, tenían miedo de relacionarse con un hereje. Luego también había, entre las penas, la posibilidad de ser obligado a prestar servicio militar en Tierra Santa y por lo tanto convertirte en un soldado, arriesgando tu vida durante años que eran decididos a exclusiva discreción del inquisidor. La pena, luego más grave, era la prisión, que podía durar desde algunos años hasta toda la vida, incluso cadena perpetua, hasta la peor pena posible, la pena de muerte. Los inquisidores tenían la posibilidad de imponer la pena de muerte, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que podían condenar a muerte, pero como el clero no podía derramar sangre, el hombre era entregado a las autoridades civiles. En realidad, ni siquiera las autoridades civiles podían derramar sangre, así que no podían apuñalarlo ni decapitarlo, pero simplemente lo condenaban a la hoguera, porque ese era un método que no derramaba sangre. Y así, los condenados a la hoguera morían horriblemente entre atroces sufrimientos. La única posibilidad de tener un final ligeramente más aceptable era arrepentirse poco antes de la hoguera, arrepentirse públicamente, gritando, llorando, y entonces se habría concedido la estrangulación para, luego, terminar nuevamente en la hoguera, pero ya muertos. Así que piensen en esas situaciones horribles. Fue básicamente la Inquisición de la Iglesia en la Edad Media que llegó, fue pensada para extirpar las herejías de raíz. ¿Cómo continúa el discurso sobre la Inquisición? La Inquisición, luego, se difunde por toda Europa. Cada país tiene su propia historia de la Inquisición. Nosotros resumimos los puntos fundamentales. Sin duda, debemos decir que en 1316 el Papa Juan XXII otorgó a los inquisidores también el poder de llevar a cabo la caza de brujas, es decir, de procesar y condenar a los hechiceros y a las brujas. Y entonces, también esta categoría fue condenada y hubo varias decenas de miles de muertes a lo largo de los años. De hecho, este es un detalle bastante impactante. Pero hay dos inquisidores dominicanos, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, que también escribieron un manual para identificar, procesar y condenar a las brujas. Y este fue un manual fundamental de su tiempo. Se reimprimió 34 veces. Hizo un total de 35.000 copias, que para la época era un número extraordinariamente alto, y a raíz de esta gran caza de brujas, 60.000
Personas, desgraciadamente, al cabo de unas décadas, el 80% de ellos murieron horriblemente. Eran mujeres. Entonces, ¿cómo sigue? Cada país tiene sus propias especificidades respecto a la Inquisición. La Inquisición romana mantuvo el control, obviamente, dentro de toda la península italiana, y el caso más destacado es el de Galileo Galilei, que fue sometido a Inquisición y se salvó solamente, abjurando. Luego hay otras dos Inquisiciones que recordar, la española y la portuguesa, que fueron particularmente severas. ¿Por qué? Porque la sociedad española y portuguesa de la época era multicultural, era multiétnica, y había muchos judíos y musulmanes, así que había poblaciones diferentes, con religiones distintas. Fueron particularmente perseguidos por la Iglesia Católica. Hubo realmente una Inquisición muy dura, violenta, y también hubo una serie de conversiones masivas que se llevaban a cabo principalmente a través del bautismo. No se podía bautizar a la fuerza, es decir, con la fuerza física, pero bajo la amenaza de muerte o de graves lesiones, si la persona aceptaba ser bautizada, para la Iglesia era válido, y así hubo decenas de miles de conversiones masivas que estas poblaciones hicieron para salvarse. Obviamente, para no terminar mal. La institución de la Inquisición continúa y luego, en los siglos siguientes, poco a poco se va desmantelando. En 1797, por decreto de Napoleón, en Francia, termina la Inquisición en uno de los principales países donde había comenzado, en la Europa de 1814. Ya no existía la Inquisición, había permanecido solo en el Estado Pontificio, mientras que en Italia, obviamente, ya no existe, pero duró mucho tiempo. Y debemos decir que solo en 1908 la Sagrada Congregación Romana de la Inquisición cambió su nombre a Sagrada Congregación del Santo Oficio. Y fue el primer nombre de una institución que ya comenzaba a declinar en sus misiones tan graves. Y llegamos a una última fecha importante, pero también curiosa, porque tenemos que esperar hasta 1965. Por lo tanto, habrá otro cambio de nombre por parte de esta institución que se convertirá en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Aún hoy en Roma, en la Plaza de Sant'Uffizio Umbici, existe el palacio, la sede de esta Congregación para la Doctrina de la Fe, que obviamente tiene objetivos y trabajos totalmente diferentes. Sin embargo, es objetivamente un heredero de la antigua institución de la Inquisición medieval. Esperamos haberles interesado con esta historia dramática, pero fundamental para conocer sobre la Inquisición medieval. Hemos preferido, por elección editorial, no perdernos en los detalles de las torturas, en los detalles macabros de las torturas. Hemos decidido no hablarles de esto, sino de hablarles del aspecto conceptual, político y religioso de la Inquisición. Obviamente, normalmente, concluimos nuestros videos con una simpática amenaza para que se suscriban. En este caso, habiendo hablado de la Inquisición y por lo tanto de algo muy serio, lo evitamos. Esperamos que se suscriban por interés y simpatía hacia el canal. Un cariñoso saludo. Y hasta el próximo documental.